Me parece. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes. Son las 12 en punto. Así que vamos a dar inicio a nuestro encuentro con egresada destacada. En este caso estamos cerrando el ciclo de seminarios que hemos tenido eh, motivados por la Semana de la Carrera. Tuvimos a Eduardo el miércoles, a Constanza ayer, y hoy finalizamos esta trilogía, ¿no es cierto?, del viejo continente, con la experiencia de Carmen Correa. Ella está en Alemania, es exalumna de nuestra carrera, ¿cierto? Y les doy las gracias y la bienvenida por estar acá a todos ustedes, y por supuesto agradecer también a Carmen por el tiempo eh, que nos va a regalar hoy. Así que, sin más introducción, como ya estamos en la hora, te comento, Carmen, solo para ponerte un poco más nerviosa. Tenemos poco más de 40 asistentes ya y se siguen conectando, así que puedes comenzar con tu exposición, por favor. Ok. Bueno, vamos a... Es una charla, es una pequeña acá presentación, la voy a poner al tiro. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Le voy a pedir Ahí. a la audiencia que mantengan su teléfono, o sea, perdón, sus micrófonos en silencio. Y Carmen, tenemos destinado al final un espacio para las preguntas. De todas maneras, si gustas interactuar con la audiencia durante tu presentación, también es posible hacerlo. Aprovecho de saludar ahí a don Raúl Carrasco, que se acaba de conectar. Y te dejo, Carmen, adelante con tu exposición. Súper. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, futuros colegas. Me siento súper contenta de verdad de que hoy podamos tener este tiempo para conversar un poquito, para contarles un poco de cómo ha sido mi experiencia, cómo fueron mis años en la universidad, eh, y también un poco ya luego de mi experiencia. Entonces, primero que todo, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo. Eh, Quizás no es fácil dentro de todas las cosas que hay que hacer, pero están acá, así que gracias por eso. Gracias también, Fernando, por la oportunidad que me das el día de hoy de poder contarle a los chicos un poco más acerca de cómo nosotros vemos, cómo ya se vive también ingeniería civil industrial desde fuera. Al profe Raúl Carrasco, que fue mi jefe de carrera en ese tiempo, en esos años mozos. Y bueno, la verdad, como decía Fernando, la idea es más o menos hablar unos 45 minutos, pero sería genial si podemos ir interactuando, si tienen preguntas, la podemos también ir resolviendo en el momento. La verdad que yo planteé acá 4 puntos importantes en los cuales más o menos conversar el día de hoy. Que el primero sería contarles un poco acerca de mí, contarles un poco acerca de quién es Carmen Correa, de dónde viene, qué es lo que hizo, contarles un poquito, unos 10 minutitos quizás acerca de mí en particular, y luego ya voy a empezar a contarles ya cuando entré a la universidad, cómo viví esos años en la universidad, y luego ya más a fondo la experiencia laboral, y bueno, finalmente está como el tema de preguntas, pero podemos también ir interactuando en el momento. ¿Les parece? Así que lo primero es contarle un poco, bueno, yo vengo de la sexta región de Santa Cruz, específicamente este puntito abajo que se ve amarillo, es donde viven mis papás. Ese sector es un sector de campo, en realidad no sé si alguien ha tomado vino de la viña Montgras o lo conoce, pero arribita está la viña Montgras y hay muchas viñas alrededor de donde viven mis papás, puro campo. Fue una infancia súper linda porque fue netamente infancia de campo, de estar jugando ahí en el campo, de subirse al cerro, de tener la casa en el árbol, una infancia muy linda, en la verdad, y
bueno, esa línea amarilla que puse ahí es una línea, una carretera que va a Pichilemu, no sé si alguien ha escuchado esta playa que está en la sexta región, queda como a 1 hora de nosotros. Vengo de una familia de clase media, en verdad. Mi mamá dueña de casa, mi papá en ese tiempo trabajaba de taxista, luego fue parquimetrero. Somos 3 hermanos, yo soy la hija del medio, tengo un hermano mayor y un hermano menor, y la verdad que desde chica siempre decía que quería ser ingeniera, como puse ahí, no sé, en la descripción si alguien lo vio. Siempre decía que quería ser ingeniera, la verdad no sabía qué significaba ser ingeniera, pero yo decía que iba a ser ingeniera. Y lo que es la básica y la media la estudié ahí en el campo, en Palmilla y luego en Santa Cruz, que es como un pueblito un poco más grande que ya se conoce un poco más, no sé si alguien ha escuchado de Santa Cruz. Y ya luego cuando mi hermano mayor fue el primero de la familia que se fue a estudiar a la universidad, él se fue a estudiar al norte, a Antofagasta, él estudió en la Universidad de Antofagasta, análisis químico, y luego cuando yo salí del colegio, la opción era Antofagasta, era Santiago o Antofagasta. Santiago porque era cerca de la familia y Antofagasta porque estaba mi hermano y para mis papás era mucho mejor que estuviéramos los dos juntos. Mi primera opción fue Santiago, la Universidad de Chile para industrial, y la segunda opción fue la Católica del Norte en Antofagasta, ¿ya? ¿Por qué estudié industrial? Estudié industrial porque yo creo que a muchos les pasó también cuando estábamos en tercero o cuarto medio, que pasamos por muchas carreras. Yo quise estudiar ingeniería nutricional, ingeniería química, no sé, pasé por muchos ramos, y recuerdo cuando fui a una charla y escuché ingeniería civil industrial, para mí ingeniería civil industrial era la carrera que me podía entregar más herramientas y que me permitía después en un futuro trabajar en lo que yo quisiera. Y no estaba como tomando una decisión así como muy radical a los 17 años, a los 16 años cuando uno sale recién del colegio, que uno no tiene mucha claridad en lo que quiere hacer. Entonces, para mí ingeniería civil industrial fue la carrera que en realidad me daba un abanico de posibilidades. Y por eso, para mí la primera opción era la Chile, quedé lista de espera en la Chile, y luego ni siquiera miré en realidad si acaso había corrido o no la lista, porque yo dije, no, ¿quién va a renunciar a la Chile? Entonces, en realidad nunca miré si había corrido o no, y me fui inmediatamente a la Católica del Norte en Antofa. Al principio fue súper difícil, porque imagínense, o sea, yo venía de acá, del campo, yo estudié en un colegio, la básica fue en una escuela rural, bueno, no rural, pero muy pequeñita, y la media fue en el María Auxiliadora, puras mujeres. De verdad, yo llegué como un pollo a la universidad. Me costaba mucho, por ejemplo, el hablar con la gente, me ponía muy roja hablando con la gente. Y es por eso que cuando entré a la universidad, una de las cosas que para mí fue súper importante, no solamente dedicarme a estudiar, sino que también fortalecer esas otras habilidades que yo sentía eran débiles en mí. Por ejemplo, como les decía, la forma de hablar, la forma de expresarme, la forma de comunicarme. Yo sentía que era muy débil en ese sentido, por lo tanto siempre traté de fortalecerlo, ¿ya? Bueno, esta parte como que no sé si alguno cuando entró a estudiar ingeniería industrial escuchó eso, recuerdo cuando entré a la universidad lo primero que me dijeron, estás estudiando ingeniería civil industrial, es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Fue como, ¿qué? Y bueno, de ahí vamos a hablar un poquito más de eso, pero como les digo, sí, o sea, cuando yo decidí estudiar industrial fue precisamente porque nos daba un abanico de posibilidades, que ahí les voy a profundizar luego, que para mí ha sido y es una de las mejores decisiones que yo he tomado. Entonces cuando ya empecé a estudiar ingeniería civil industrial, como les comentaba, los primeros años de plan común, para mí fueron muy, muy divertidos, muy simpáticos, fue muy difícil, pero me gustaban muchísimo todos los ramos y me fue súper bien. Me quité algunos ramos, creo, pero no tanto en el plan común.
Y luego ya, cuando ya llegué a la parte más profesional, a la parte ya de ingeniería civil industrial como tal, ahí me costó un poquito más porque había muchos ramos que de verdad, en mi caso en particular, yo sentía así como que, ¿cuándo voy a ocupar estos ramos afuera? O sea, estos ramos jamás los voy a ocupar cuando esté trabajando. Era como que de verdad yo me hacía esa pregunta. Y yo creo que acá muchos, quizás después me lo van a comentar, nos hacemos esa pregunta. Oye, hay ramos que, bueno, ahora quizás no, quizás, no sé, porque yo sé que se ha reducido un poco la malla. De hecho, en el tiempo que yo estudié, yo entré en 2001 a estudiar a la universidad, eh, nosotros estudiábamos 12 semestres, eran 6 años, y teníamos también muchas más asignaturas de lo que es ahora. Pero yo recuerdo que me preguntaba mucho, así era como, ¿por qué tenemos que estudiar estos ramos que jamás los voy a ocupar cuando esté estudiando, cuando esté trabajando afuera? O yo no quiero hacer eso cuando esté trabajando. Y, y pasó que cuando estaba como en quinto año más o menos, eh, me vino como una crisis vocacional, porque yo decía, no, yo no quiero hacer esto, o sea, no quiero, no me veía en realidad haciendo o trabajando como industrial, frente a un computador quizás todo el día, o haciendo cosas que de verdad, no sé, no me motivaban. Y, y recuerdo que en ese tiempo nosotros no teníamos, por ejemplo, lo que ahora nosotros estamos haciendo, que por eso yo encuentro que es muy valioso para ustedes el estar viendo quizás esta presentación y que nosotros les podamos contar un poquito más de lo que hace un industrial ya en el trabajo, porque en ese tiempo nosotros no lo teníamos. Entonces, para mí, de verdad, yo tuve esa crisis vocacional porque decía, o sea, yo no me veo haciendo esto cuando esté trabajando. Yo no quiero hacer esto cuando esté trabajando. Y fue súper heavy porque fue como un año completo en que yo me eché muchos ramos y lo reconozco, o sea, de verdad fueron un tiempo en que yo entraba a las pruebas y era en blanco. No sé si a alguien le pasó, pero yo iba a la prueba y era como en blanco, no entiendo nada, o sea, ¿qué onda? ¿Y qué hice en ese momento? En ese momento, bueno, nunca pensé en renunciar a la carrera, primero que todo, sino que empecé a preguntarle a compañeros que ya estaban trabajando afuera, qué hacían ellos. Y empecé a conversar con amigos que ya estaban estudiando, trabajando como industriales, pero también con personas que empecé yo misma a contactar y ver de que efectivamente industrial uno podía trabajar en muchas áreas, podías trabajar en marketing, podías trabajar en finanzas, podías trabajar en la parte más productiva de una empresa, podías trabajar en distintas áreas en una empresa. Y siempre pensando como con ese pensamiento de optimizar procesos, con esta vista sistémica que nos entregan como industriales, de solucionar problemas de una forma rápida. Y empecé también a conversar con profesores que ya estaban, con los cuales yo trabajaba, y ahí me di cuenta que en realidad la carrera había sido la mejor decisión y que me volví a reencontrar, me volví a reenamorar de la carrera. Y fue ahí cuando de verdad eh, fue genial, porque en ese mismo momento, conversando con amigos, unos amigos se fueron a Alemania de intercambio, y yo dije, oye, yo me quiero también ir a Alemania. En ese tiempo estaban los intercambios para irse a Alemania becados, y, y dije ya, voy a postular. Y para mí al principio fue un desafío súper grande postular, porque yo sabía que no era la mejor alumna, sabía que tenía un promedio quizás 5, me daba un promedio 5 con todas las notas que me había echado, pero tenía muchas ganas y sentía algo en mi corazón, o sea, yo siempre he sido de escuchar el corazón, y algo en el corazón me decía que postulara. Y, y lo que hice, como les comenté hace un rato, yo siempre desde el principio traté de hacer otras cosas externas a solamente estar estudiando. Yo trabajé, por ejemplo, en un techo para Chile, trabajaba también haciendo ayudantías, había un programa que se hacía los días sábados que se llamaba Delta UCN,
en los cuales les hacíamos clases a estudiantes del colegio como para fortalecerlos cuando entraban a la universidad. Yo hacía, ponte tú también, danza contemporánea, entonces salía a bailar por la universidad, hacía siempre otras cosas para complementar toda esta parte más blanda que yo sentía que era muy débil en mi faceta, y trabajaba también con profesores que estaban ya, tenía algunos proyectos con profesores que estaban, por ejemplo, trabajando en escondida. Entonces, lo que hice para darle valor a la postulación fue buscar cartas de recomendación de profesores con los cuales yo había trabajado, mostrando que un alumno es mucho más que una nota, es más, que era más integral que solamente un promedio. Porque si me dedicaba, no sé, 100% a estudiar, claramente quizás tenía mejores notas, pero por eso recalco mucho, o sea, el también, el buscar otras facetas, y también lo voy a complementar luego cuando les cuente un poco más del trabajo. Y producto de esto, producto de que, demostrando que era una alumna súper integral, me gané esta beca para irme a estudiar a Alemania, donde estuve un año de intercambio en la Universidad de Karlsruhe, y en Alemania, y fue de verdad un cambio 100% para mí, en todas las formas, en cómo veía el mundo. Se me abrió un mundo totalmente nuevo. De hecho, era la primera vez que yo salía fuera de Chile. Yo nunca ni siquiera había viajado a Argentina o Bolivia, que estaban ahí al lado. O sea, mi primer viaje fuera de Chile fue a Alemania, y eso lo hice del 2007 al 2008, fue el año en que yo estuve en Alemania. Y ese año me enamoré del país, me enamoré de la cultura, me enamoré de que cuando estaba en la universidad nos decían, oye, por favor no estudien el 100%, dedíquense un 80% o un 70% a estudiar, y dediquen también otro tiempo a interactuar con gente, a salir, a tomarse un trago, a hacer deporte, a hacer otras cosas. Y desde ahí, desde ese año en que yo estuve en la universidad, volví nuevamente a Chile con una mentalidad muy diferente, con muchas ganas de volver a Alemania, con muchas ganas de ganar experiencia, de terminar mis estudios, y ya luego volver con experiencia a trabajar a Alemania, ¿ya? Entonces, ahí es muy importante el valorar como eso, o sea, hay mucho más también fuera, y los invito a que veamos todas las opciones que hay, porque quizás también hay muchas opciones para complementar nuestros estudios. Y bueno, al volver a Chile, yo había hecho una práctica profesional en ese tiempo, que fue en una organización social. Esa práctica yo la hice antes de irme a Alemania, y fue una práctica en una organización social, donde era un programa de la Escuela de Psicología de la Norte, donde el objetivo principal era desarrollar el trabajo multidisciplinario. Entonces, ese trabajo fue súper interesante porque era abordar una organización social con un grupo interdisciplinario, donde había, por ejemplo, estaba yo, que era una industrial, había un contador, había un psicólogo, había un abogado, un estudiante de Derecho, y juntos abordábamos el problema de la organización social, buscando resolver el problema. Entonces, esa fue la primera experiencia, y luego ya de volver de Alemania, desde ese año de intercambio, tuve la posibilidad de hacer mi segunda práctica en Pinin, en Antofagasta, donde ahí trabajé ya específicamente en un laboratorio, donde tenía que optimizar el tiempo de traslado de las muestras de aceite que hacía Pinin en las distintas en los distintos como lugares donde ellos transportaban sus camiones, etc. Entonces, esa fue mi segunda práctica. Fue muy interesante porque fue ya trabajar directamente como en una organización mucho más grande. La primera, la organización social, fue una práctica mucho más pequeña, que desarrollaba más las habilidades blandas.
pero luego ya el trabajo en Finning fue directamente trabajar ya con procesos y conocer los procesos netamente tal de la empresa, ¿ya? Entonces, ya después de eso, con toda la experiencia de los años de universidad, cuando entré a trabajar, entré a hacer mi práctica el 2009, hice mi tesis en Compañía Minera de Minas de Collahuasi, en Collahuasi, en Iquique, y la verdad que fue súper difícil al principio el trabajo en la minera, porque imagínense, y me imagino también ustedes cuando piensan en salir a trabajar, uno cuando llega a trabajar ya a una empresa, uno recién fresco de la universidad, en mi caso yo era como súper pequeñita, y llegar ahí, yo llegué directamente a trabajar a la gerencia de mina de Collahuasi, y al principio lo más difícil fue poder hacerme escuchar, hacerme escuchar, porque era muy pequeña, era muy fresca de la universidad. Entonces, imagínense usted, o sea, ¿qué es lo más difícil cuando tú sales desde la universidad al trabajo? Entonces, ¿qué creen que es lo más difícil? ¿Creen que es fácil pasar desde la universidad al trabajo? Ahí lo podemos ir contestando luego. Pero por eso fue muy importante cuando ya empecé a trabajar en Collahuasi, todo eso que había aprendido antes en la universidad, me sirvió para darme cuenta que todos esos ramos difíciles de la universidad me sirvieron para formar esta mentalidad que, que tenemos los industriales para resolver problemas de una forma súper rápida y súper con una visión muy de optimizar el proceso. ¿Cómo puedo optimizar eso? Entonces, mi primer ya como trabajo mucho más duro fue ahí en Collahuasi, y a mí me alegró mucho eso de haber tenido el trabajo el estudio como industrial, porque ya luego me empecé a dar cuenta que todos esos ramos que fueron tan difíciles cuando estuvimos en la carrera, y que yo sentía de que de verdad no entregaban no me entregaban nada en realidad como de lo que yo quisiera hacer, sí me servían y nos sirvieron para formar esa mentalidad que, que nosotros como industriales tenemos al salir. Y por eso, una de las cosas que yo quisiera hoy compartirles y valorarles y destacar mucho es la importancia de eso, de que ahora cuando ustedes están, me imagino, tercero, cuarto año, ahora ya son solamente 5 años de carrera, todos esos ramos que ustedes están pasando en la universidad son ramos que quizá muchos de ustedes se preguntan, oye, pero yo soy, no sé, yo soy de esta área y siento que estos ramos no me van a servir, o yo soy de la parte más blanda y los ramos más duros no me van a servir, o los ramos más duros son los que a mí me interesan porque es lo que yo quiero trabajar, y los ramos más blandos no me interesan. Oye, todos los ramos que tiene la malla en realidad están para formar esas habilidades, más que todo como en la forma en cómo nosotros abordamos los problemas y abordamos el conocimiento de la empresa, porque cuando llegamos, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué a trabajar a Collahuasi, mi tesis se trató de desarrollar yo trabajé con Business Intelligence, entonces tenía que desarrollar una plataforma para el gerente de mina, en el cual pudiera controlar rápidamente los indicadores de gestión de la mina. Entonces estaba el gerente de la mina, y habían otros 4 gerentes de las áreas que estaban bajo el gerente mina, y yo tenía que hablar con cada gerente, con cada área, para poder identificar rápidamente cuáles eran los indicadores que a cada uno le importaban, y luego poder saber cómo esos indicadores se calculaban y cómo generamos como 3 distintas fases
para que el gerente pudiera tomar rápidamente. Entonces era como un semáforo en el cual esta plataforma le entregaba rápidamente como el indicador en distintos colores como del semáforo para que él tomara las decisiones y pudiera gestionar antes de que ocurriera que el indicador estaba ya en rojo, por ejemplo, sino que él cuando estaba como en un color amarillo, ya indicando que algo había mal, pudiera tomar la decisión rápida de, oye, hay que hacer algo acá. Entonces, como les digo, el industrial lo que tiene es la capacidad de entender rápidamente los procesos y entender qué es lo que te dicen, qué es lo que te hablan, porque nosotros como industriales tenemos distintos ramos, y eso nos permite de que podemos entender lo que los profesionales, lo que dicen las otras personas de forma muy rápida. Y lo que acá dice, por ejemplo, un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, eso es verdad, porque tenemos mucho, nos pasan de muchas cosas, nos pasan de química, nos pasan de física, nos pasan de cálculo, nos pasan de finanzas, nos pasan de marketing, nos pasan de simulación, nos pasan de operativa. Todos esos ramos a la vez, cuando tú ya empiezas a trabajar, empiezas a profundizar en el área que a ti te gusta. Entonces, bueno, yo en Collahuasi empecé como control de gestión, trabajando ya en la parte de finanzas, pero controlando como los indicadores de gestión de la mina. Como les digo al principio, fue súper heavy porque tuve que hacerme mucho respetar en el sentido de, oye, yo acá estoy sugiriendo y esto es correcto, pero sí, como les digo, hay gente de que ya lleva muchos años trabajando y las cosas se hacen de una forma, igual ya por mucho tiempo. Entonces que llegue un ingeniero recién salido de la universidad y que quiera presentar una forma distinta de hacer las cosas, o sea, no es sencillo. Y por eso, ¿qué creen? O sea, lo más importante, y que por eso yo les destaco mucho, es cómo ustedes llegan a la gente. Porque tenemos que aprender a interactuar con gente. Tú no sales de la universidad a trabajar solo en una oficina y no tienes contacto con nadie. Por el contrario, un ingeniero civil industrial tenemos contacto con muchas áreas de la empresa. Si tú llegas a trabajar como control de gestión, por ejemplo, que yo entré a trabajar como control de gestión en Collahuasi, yo tenía que hablar con Nina, tenía que hablar con la gente de la parte productiva, tenía que hablar con los que hacían la parte, ponte tú, de personal, porque yo tenía que ver todas las áreas. Entonces, por eso es súper importante que también podamos ir desarrollando esa parte blanda, esa parte que de verdad te ayuda a desarrollar las habilidades de poder comunicarte con la gente, de poder ser confiable con la gente, de que la gente te crea, de que efectivamente lo que tú estás diciendo está bien y que no estás diciendo cosas incoherentes. O también aprender a escuchar a la gente que está trabajando contigo, ¿ya? Entonces, yo hice la tesis ahí en Collahuasi, y luego, bueno, la mina ya tenía un ingeniero de control de gestión. Entonces ese año lo que yo hice fue trabajar, yo hice mi tesis en Collahuasi, luego trabajé un año trabajé un año en otra empresa minera, pero que era en Calama, también como control de gestión. Era una empresa pequeñita que se llamaba Minera Antares. En esa empresa ya también trabajé como control de gestión, pero ya como control de gestión de la empresa en sí, en general, porque era una empresa, como les digo, muy pequeñita, una empresa familiar que de hecho creo que ya no existe. Y como le digo, lo más importante ahí es precisamente el contacto que tú tienes con la gente y el poder hacer que el trabajo funcione, el poder llegar con ellos, el poder hacer reuniones, el poder hablar con la gente, el poder lograr que las cosas se hagan, es muy importante. Y ahí estuve un año trabajando en esa empresa, siempre pensando en volver a Collahuasi, a mí me había gustado mucho trabajar en Collahuasi. Entonces, al siguiente año, ya el 2001, el 2011 volví como ingeniero de control de gestión, y ahí estuve trabajando hasta el 2014, donde ya trabajé directamente como ingeniero bueno, empecé como trainee
como ingeniero de entrenamiento en el área de finanzas de Collahuasi, desarrollando también un programa de gestión para la mina en general. Y luego ya, después de eso, después ya pasé a hacer la ingeniera de gestión de finanzas. Ahí lo más importante es aprender también a responder rápidamente a los problemas que ocurren en el día a día. Porque si bien cuando estamos en la universidad vamos estudiando, ¿cierto? Y todo es sencillo, lo más importante es cuando tú sales a trabajar, te das cuenta de que hay problemas que aparecen en el momento y tienes que resolverlos en el momento. Entonces, para eso es súper importante también el poder tener la capacidad de controlar las emociones, de controlarte y con cabeza fría tomar decisiones rápidas que te ayuden a resolver esos problemas que están saliendo. Entonces, el poder controlar las emociones también es algo que yo los invito mucho a trabajar un poco más en cómo voy a responder a esto, cómo respondo. O sea, en el trabajo no te tomes nada personal, porque hay gente que de repente llega y tiene, no sé, una forma que no te gusta, pero tienes que trabajar con la persona. Entonces, como recomendación, jamás te tomes algo personal en el trabajo. Y recuerdo que de hecho una vez un amigo me comentó y me dijo así como que él en el trabajo, él no iba a hacer amigos. Y yo quedé así como, ¿what? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo eso de llevarse bien con la gente? Y fue como, no, yo vengo a trabajar, no vengo a hacer amigos. Fue como, ya, ok, sí, es verdad. Entonces, sí, o sea, está bien tener una muy buena, un muy buen contacto con la gente, pero por eso no te tomes nada personal y no te tomes nada así como, oye, este era mi amigo, hizo esto, no, o sea, tú vas a trabajar y a ser profesional, y es lo que nos enseñan, tenemos que ser profesional en lo que hacemos. Súper rápido, porque me extendí súper, esa fue mi primera experiencia como en finanzas, en control de gestión, netamente como en la parte de tener, hacer el budget, el forecast de costos de la empresa, llevar el control de cuánto dinero estás gastando. Si alguien de los que están presentes se quiere dedicar a control de gestión, les digo, los de control de gestión somos los más odiados por las empresas. Porque somos los que estamos siempre, como ellos dicen, metiendo las narices en lo que hacen, en controlar los costos, en controlar los procesos. Somos los que controlamos todo. Entonces, pero de verdad, o sea, si tienes la habilidad de eso, es bacán porque a mí me encanta. O sea, yo ahora ha sido una de las cosas que me gusta mucho hacer. Bueno, el 2014 rápidamente renuncié a Collahuasi. Yo siempre dije voy a trabajar máximo 5 años en minería en general. Y el 2014 yo renuncié a Collahuasi. Mucha gente creyó que yo estaba loca. Mucha gente, incluida mi familia, era como, ¿cómo estás renunciando a esa mina de oro? ¿Cómo estás renunciando a ese trabajo que de verdad te tiene casi asegurada la vida de tu familia, de tus hijos, con esos bonos súper encantadores que nos dan todos los años o cada 4 años cuando se hacen esas negociaciones colectivas? Pero en mi corazón, una de las cosas que les digo, yo siempre he seguido mi corazón. Y yo sentía que yo quería hacer más cosas, yo sentía que quería conocer el mundo, sentía que quería también estudiar inglés. Yo amo viajar, una de las cosas que yo amo es viajar, conocer otras culturas, conocer otras personas, y por lo tanto para viajar por otras partes yo sentía que tenía que fortalecer mi inglés. Por lo tanto, en 2014 yo me tomé un año sabático y me fui a estudiar inglés a Australia. Estuve viviendo 6 meses en Australia donde perfeccioné mi inglés. Y luego viajé otros meses por Asia, varios lugares de Asia. Y luego pasé ya en 2015 a Alemania a saludar amigos. Y estando en Alemania se me dio la oportunidad de conocer, bueno, fui a una conferencia del vicepresidente de finanzas de Audi en Karlsruhe, donde yo había estudiado. Y si se acordarán, yo trabajé en finanzas en Collahuasi. Por lo tanto, para mí era como, ¡ah, bacán! Yo quiero ir a eso, yo quiero trabajar en Alemania. Y fui a la conferencia y estaba esperando a una amiga con la que fui a la conferencia, y de repente se me da la oportunidad de hablar con el vicepresidente de finanzas,
que me extiende la mano y me dice, hola, y fue, no les miento, les vomité mi currículum en 5 minutos. ¿Han escuchado del elevator speech? Como speech, o es como el, ¿cómo se traduciría eso? Como una conversación de 5 minutos o de elevadores, como algo muy breve en el cual tú te presentas y te vendes en muy corto tiempo. Fue de verdad algo que yo hice y en menos de 5 minutos yo le conté toda mi experiencia de Collahuasi, lo que había hecho en finanzas, etcétera, y que ahora andaba viajando, que había estado en Australia, había viajado mucho, y de repente la persona me dice, oye, pero ¿y le preguntaste a las personas si...? Ah, bueno, porque yo le vomité mi currículum en 5 minutos y de repente al final le digo, bueno, y ahora estoy traduciendo mis papeles porque me quiero quedar. Mentira, o sea, fue como que estaba pensando en quedarme, pero era mi sueño de siempre. Y, y me dice, pero ya le preguntaste a las chicas si puedes postular. Y yo le dije, sí, pero me dijeron que tengo que postular por la página, lo típico, es como ya, ok, next. Y de repente se saca, como que mete su mano al bolsillo y me pasa su tarjeta directamente. Y me dice, mándame tus papeles. Todos los que han visto la era del hielo, yo creo que recordarán al monito ese cuando va a tomar la bellota, como, ¡ah! Era como la gloria, era como, lo tengo, o sea, tengo acá el pase directo para trabajar en finanzas de Audi. Y para mí, bueno, me encanta Audi, me encanta, yo sueño con un Audi TT descapotable rojo, y era como, ¡what! Me encanta. Fueron 3, 4 meses de postulación, fue un proceso largo, traduje todos mis papeles alemanes, y, y estuve en un proceso súper largo, fueron muchas entrevistas, en las entrevistas todo me fue súper bien, hasta que al final no quedé. Y fue súper triste para mí, la verdad. Fue como cuando tienes, no sé, pues tienes la bellota y te la roban, o tienes un globo y te lo revientan. Fue como súper mega triste. Y en ese momento fue como, ¿qué hago? O sea, me sentía fracasada en realidad, sentía como, qué pena, no lo logré. Y, y en ese momento estaba en Alemania y tenía que irme ya porque no había conseguido el trabajo. Y me acordé de unas personas que había conocido en 2013 cuando fui a México la primera vez. En el vuelo de Ciudad de México a Cancún conocí a una pareja que eran como gerentes en una empresa hotelera de Cancún. Y conversando en mi vuelo, que dura como 2 horas, les conté también toda mi experiencia, lo que yo había hecho, etcétera. Y me invitaron a trabajar con ellos. Eso fue el 2013. Los que se acuerdan todavía de la primera parte, el 2013 yo todavía seguía trabajando en Collahuasi, por lo tanto para mí, renunciar a Collahuasi para irme a probar suerte a Cancún, trabajar en marketing y ventas, era como, no, ok, gracias, pero guarda el contacto por si acaso. Y cuando el 2015, cuando ya no quedé en Audi, era como, ¿qué hago? Si vuelvo a Chile, tengo que volver a buscar trabajo porque yo renuncié a Collahuasi. ¿Y qué hago? Y en ese momento fue como, oye, tengo mi contacto en México también está Audi México, y fue como, en realidad, le escribí, esto fue donde tuve un día lunes, le escribí a estos contactos que yo tenía el martes les preguntándoles si aún estaba en pie la oferta de irme a trabajar con ellos, me dijeron que sí, al día siguiente compré el vuelo y estaba volando a Cancún, el jueves yo estaba en Cancún, el lunes empecé a trabajar en marketing y ventas, así de rápido. Mientras estaba claramente ya gestionando mi visa de trabajo en México. Fue súper diferente, fue empezar a hacer algo totalmente nuevo, partí primero en ventas, yo no sabía nada de ventas, nada, o sea, nada. Fue súper entretenido, pero también difícil, porque yo primero era como que no captaba nada, o sea, no entendía cómo vender, o sea, cómo vendo, yo soy una ingeniera de control de gestión, yo soy finanzas. Pero ahí es cuando tú te das cuenta de las habilidades que tenemos como industrial, porque tenemos ese conocimiento, el conocimiento está acá, en alguna parte de nuestra cabeza ya lo tenemos instalado. Y fue súper rápido empezar a aprender, empezar a desarrollar esta nueva área, y me fue súper bien, aprendí súper rápido a trabajar en ventas, y luego también estuve trabajando en la parte de marketing de la empresa, una empresa norteamericana que teníamos sede tanto en Estados Unidos, Cancún y todo el Caribe, entonces hacer mucha estrategia de marketing internacional, que fue muy interesante. Y
Esos fueron 2 años más o menos que yo estuve ahí. Entonces, la gente, después cuando yo estaba ahí en mi oficina, imagínense ustedes una oficina como con ese color de fondo, del color que yo tengo acá de mi slide, pero el agua. Ese era el agua, el color, la vista de mi oficina. Entonces yo le mandaba fotos a mis compañeros de Coyahuasi, oye, miren por favor dónde estoy trabajando ahora. Todos los que me decían, si sales de Coyahuasi nunca más vas a volver a encontrar un trabajo tan bueno como esto, era como, oye, hay muchas más opciones, hay muchas opciones. Y bueno, ahí estuve trabajando 2 años en marketing y ventas y me fue súper bien. Aprendí mucho a trabajar con la gente, aprendí mucho a conocer los distintos tipos de gente y aprendí que hay tantas personas, todas las personas son diferentes, por lo tanto, si tú quieres llegar a la gente, tienes que también ser diferente con la gente. Tenemos también 2 oídos, por lo tanto es muy importante escuchar más que hablar, porque muchas veces son los clientes quienes nos dicen cómo les vendamos. Ahora, ¿por qué destaco mucho esto? Porque las ventas están en todo. No solamente en vender un producto o un servicio. Tú, cuando haces una presentación o cuando hablas con, por ejemplo, un amigo inclusive, tú estás vendiendo una idea, te estás vendiendo tú. Cuando hablas con tu jefe de carrera, cuando hablas con un profesor, estás vendiendo una idea. Por lo tanto, si hay una habilidad que yo hoy en día le estoy desde ya a mi sobrina enseñando, es, oye, aprende a vender, aprende a negociar, aprende a tener la habilidad de llegar con otras personas, porque puedes ser el mejor en lo que tú estás haciendo, pero si no te sabes vender, y vender, ojo, muchos tienen el mal concepto del chanta. Vender es tener la capacidad de poder expresar con las palabras lo que tú quieres, expresarlo bien y tener un efecto en la otra persona. Fue muy genial, puedo entrar mucho más en detalle en eso, pero ya me queda poco tiempo. Luego de eso, bueno, volví a Chile, después de 2 años más o menos en Cancún, nunca lo vi como para quedarme, siempre mi corazón estaba en Alemania. Después de 2 años yo ya dije, bueno, México ya se empezó a poner un poco complicado, empezaron muchos temas como de narcos, habían muchas cosas que no me gustaron mucho. Por lo tanto, después de 2 años decidí volver a Chile. Coincidió también de que mi papá en ese tiempo le detectaron Parkinson. Entonces quise volver a Chile como para apoyar a mi familia. Y al volver a Chile, estuve como 4 meses buscando trabajo. Activé muchas redes de contacto. Yo dije, ya, si tengo que volver a minería, vuelvo a minería. Pero todo lo que era minería no me salía. Yo dije, bueno, será por algo. Si no fluyes por algo. Y de repente, con contacto también con otra persona, otro compañero, me llegó que estaban buscando un asesor de empresas para trabajar en una fundación norteamericana en Santiago. Mi amigo Ismar, no sé si está viendo ahora la presentación. Y como ustedes ven, ya tenía la experiencia de finanzas, costos, marketing, ventas, que para mí, en mi forma de pensar, una empresa son 3 de las áreas súper importantes. Por lo tanto, funcionó perfecto para postularme como asesora de empresas, porque tanto costos como marketing y ventas son súper importantes y son 3 áreas que se tienen que potenciar para que la persona o el negocio funcione. Más claramente que con la experiencia como industrial de poder conocer los procesos que la industria está haciendo, o sea, que la empresa tiene y poder optimizarlos, porque eso es como siempre optimizar procesos. Fue muy genial, ahí encontré la vocación de trabajar con gente, me encanta trabajar con gente, me encanta poder, o sea, el hecho de ver cómo la gente con esos pequeñas sugerencias que nosotros le damos, que de repente era como, oye, ahorra, no sé, por ejemplo, ahorra 10.000 pesos cada mes y, oye, vas a tener tanto en un año o en 2 años, era como, oye, le cambiaba la cara a la gente, era como, wow. Fueron también año y medio casi, y bueno, en 2018 vine a una boda a Alemania, volví a Chile, pero en 2019 volví a otra boda de otra amiga en Alemania, y cuando estaba acá, nuevamente sentí en mi corazón que era momento de quedarme. Y ahí tuve una pequeña ayuda del universo, porque cuando ya, después de 2 semanas que iba a volver a Chile, súper rápido perdí mi maleta. Cuando iba ya viajando de Karlsruhe a Frankfurt a tomar el vuelo para volver a Chile,
alguien robó mi maleta, no sé cómo, y me quedé con una pequeña mochila, tenía mis jeans, unas poleras, mi ropa interior claramente, y también, bueno, tenía el pasaporte y todo para volver, pero yo lo vi como una señal del universo de, oye, este es el momento de quedarte. Y después de esperar una semana, esa maleta que nunca apareció, cuando yo escriba mi libro, le voy a agradecer a esa persona que me robó la maleta, porque fue el momento exacto que a mí me hizo de verdad decir, este es el momento, y me quedé, renuncié a mi trabajo estando en Alemania el año pasado, y todo fluyó, de verdad, todo fluyó súper genial. Postulé en una semana, mandé currículum a muchas empresas, me hicieron la entrevista, me fue súper bien en la entrevista de trabajo, en una semana tenía el contrato de trabajo, y, y como les digo, o sea, ahora, bueno, ahora estoy trabajando como control de proyectos, yo creo que es como una suma de todo lo que antes ya he hecho, porque es como control, trabajo mucho en finanzas, controlando el costo de la empresa, pero también de proyectos tengo que estar mucho en contacto con la gente, con los que están trabajando en los distintos proyectos, eh, y llevar el control en todos los sentidos, en el sentido del dinero, en el sentido del tiempo, en el sentido de lo que se está haciendo, hacer contratos de trabajo, haciendo contratos. Esta semana he estado haciendo contratos de trabajo en alemán, súper mega difícil, pero son cosas que de verdad tú te das cuenta que todo lo que pasaste antes, todo lo que pasaste en la universidad, todo lo que pasaste para llegar ahora, te formó y formó esa habilidad en tu cabeza para poder responder rápidamente a todas las cosas que tienes, o a todos los problemas que van apareciendo en el camino. Entonces, muy, muy rápido, ha sido una experiencia súper linda. Valoro mucho esos ramos que pasé en la universidad y el aprender a enfrentarlos básicamente, y aprender también a enfrentar en realidad los problemas que salían de una forma muy, ¿cómo puede decirse? Como con una mente fría, te enseñan a resolver esos problemas. O sea, de verdad, esos de repente problemas que teníamos como en resistencia de materiales, o no sé, hay un ramo que de verdad a mí me crujía la cabeza. Hoy le agradezco porque fueron precisamente esas cosas que hicieron que de verdad mi mente se abriera para que hoy en día los problemas que aparecen los solucionamos muy rápido. Y creo que como chilenos, como latinos, también tenemos como una habilidad muy buena para poder gestionar rápidamente las cosas, para poder hacer que las cosas, somos muy creativos, podemos dar soluciones muy creativas a las cosas, eh, y eso en todo sentido, o sea, como que en todo sentido podemos hacerlo y eso es genial. Otra cosa que se mira mucho cuando tú entras a trabajar es cómo tú vas a poder integrarte con la cultura que ya está, porque tú llegas a una nueva cultura. Por lo tanto, por eso es súper importante que podamos integrarnos con ellos, integrarte a esta nueva cultura, llegando primero quizás de una forma un poco más escuchando, viendo, analizando los procesos, analizando cómo funciona, para ya luego, no sé, después de tu tercer o cuarto mes, empezar a dar las mejoras que tú crees que se podrían dar, pero siempre teniendo el cuidado, como te digo, de no ser una persona arrogante, sino que mostrando que efectivamente eso es algo que va a ser una mejora para lo que está ocurriendo. Y eso, creo que ya me pasé el tiempo, así que no sé si tengo más tiempo en realidad. No sé si quieren hacer preguntas en algún tema en particular que podamos profundizar. Sí, en esta parte, Carmen, nos pueden hacer las preguntas a través del chat, o si gustan pueden desmutear su micrófono para hacer las preguntas que quieran. Creo que nos queda mucho por conversar, pero eso lo podemos ir profundizando en preguntas porque hay mucho en realidad, pero no sé, me gustaría que ahí hagan preguntas, si tienen preguntas en algún tema en particular, para poder profundizarlo. Yo voy a partir con la primera, Carmen, y te quería preguntar dos cosas. Primero,
si es que el tema del idioma en Alemania fue determinante para tu estadía primero como estudiante, ¿cierto? Y después para buscar trabajo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Estudiaste alemán antes? ¿Estudiaste allá? ¿O cómo fue ese proceso para poder adquirir el idioma? Sí, bueno, el idioma, en realidad, cuando yo me gané la beca de intercambio, estaba dentro de la beca el estudio de alemán, y luego pero sí fue súper difícil, porque cuando recién empezamos es un alemán mucho más cotidiano, y, y ya después eh, cuando ya estás en la universidad es un alemán mucho más técnico, entonces era como que partías de cero de nuevo. Fue súper difícil al principio estudiar, porque era leer una plana en un día, porque las palabras alemanas son como compuestas de muchas, y era como buscar el significado de cada palabra para recién hacerte una idea de lo que puede significar el concepto. Fue súper difícil, pero sí se puede, o sea, después ya te empiezas a acostumbrar. Y ahora en el trabajo, eh, hay mucho trabajo en inglés. En mi caso en particular, no, yo trabajo todo en alemán, eh, que también al principio fue un poco difícil, porque eh, la verdad que hay muchos dialectos en todas las regiones, por lo tanto era como un poquito difícil en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, también hay trabajos que se pueden hacer en inglés. Yo recomiendo mucho de que cuando la gente sale a estudiar afuera, eh, también aprovechen de aprender el idioma que es del país. A mí, de hecho, siempre me fue bien en las entrevistas, porque aunque no me salía bien el alemán, me esforzaba por hacer la entrevista 100% en alemán, por ejemplo. Era como mostrar: hoy estoy interesada en tu idioma. Muchas gracias, Carmen. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta en vivo o por el chat. Hola, buenas. Voy a, Hola, voy a ver si puedo colocar el video. Un segundo. hola Estoy... Patricio. Hola, un gusto. Ahora sí, buenísimo. Primero que todo, muchas gracias por el tiempo. Encuentro que tus experiencias han sido geniales. De hecho, siento que en muchas ocasiones tuviste que salir de tu zona de confort y eso lo encuentro impresionante. Así que gracias por esa experiencia. Y te quería consultar cómo, o sea, si me podías dar un poco más de ejemplos con el tema de la relación directa con personas que son complicadas. Como por ejemplo cuando tenéis público difícil, cuando las personas son muy cerradas de mente y les cuesta tomar tu idea. No sé si explico bien ¿Sí? la pregunta. ¿Sí? Mira, lo primero, eh, como te decía, es escuchar mucho. Yo creo que yo decía recién, o sea, para eso tenemos dos oídos, porque hay que escuchar mucho cómo se comunica la otra persona, cuáles son sus fundamentos. De repente hay muchas personas que son difíciles, pero es porque les complica, por ejemplo, la confusión. Entonces, por eso es como que son difíciles, porque como que si algo los confunde, es como que se perturban. Entonces, por eso es súper importante, primero que todo, darte el tiempo como de conocer a la gente y de ver qué tipo de gente es. Eso es, mira, es como para una cátedra más, como para una junta más, son como 4 tipos distintos de personas. Entonces, poder aprender a identificar en qué tipo es, te puede ayudar como, oye, ¿cómo llevo a esta persona más o menos por qué camino? O escuchando cómo ella misma conversa. Entonces, primero que todo es como conocer y escuchar a la gente principalmente. Es como ahí, en realidad, antes ¿Soy de tú consulta? llegar y actuar. No sé Genial. si De responde a lo que me hecho, preguntas. sí, sí, de todos modos, pero me surge otra pregunta que va como de la mano de ella. El ¿Mm? hecho de, por ejemplo, el concepto peinar la cancha, es como preparar el terreno o investigar de antemano para poder hacerte la idea de a qué vas. ¿Mm? ¿De qué manera o qué manera nos recomendarías para poder obtener información de la persona, de la empresa, del contexto en el cual tú te vas a involucrar? ¿O de qué manera lo has hecho tú? Tú dices como en el ¿Qué momento herramientas, como de qué herramientas, trabajar. claro, o sea,
en cualquier tipo de contexto en el cual tengas que negociar en una situación complicada. ¿Qué tipo de herramientas has ocupado para poder hacerte de información y prepararte para la conversación? Mira, ahí muy importante es como averiguar un poco, por ejemplo, yo te hablo principalmente de Alemania, que Alemania para mí siempre fue como el lugar que a mí me gustaba mucho, es entender un poco la cultura, entender un poco cómo son ellos en sí, ¿ya? Conocer un poco cómo se mueven. Todos somos muy distintos, de hecho, yo digo que somos todos culturas diferentes. Entonces, en Alemania en particularmente, por ejemplo, para mí es muy importante que lo que yo estoy haciendo ahora es conocer cómo actúan ellos, cómo piensan ellos, cómo toman decisiones ellos, que son importantes para ellos. Y en base a eso, por ejemplo, es como yo fundamento. ¿Me entiendes? Como primero es conocer qué es lo importante para ellos que valoran, por ejemplo, y luego yo voy como metiendo como la opinión en el sentido de, oye, esto podría ser mejor sin que ellos se vayan a sentir mal de que lo que ellos están haciendo está mal. No sé si respondo. Sí, por supuesto. Muy interesante. Gracias, Patricia. Carmen, tenemos una pregunta aquí en el chat. Y bueno, creo que son dos preguntas. Creo que la primera ya la respondiste, que dice si es requisito para encontrar trabajo manejar el idioma en un 100%. Y la segunda pregunta es, ¿qué habilidades se deben tener para trabajar en control de gestión en una empresa? Ya. Lo primero, la primera pregunta, sí, ya la respondí. No es requisito 100% saber alemán o saber el idioma de donde tú te quieres ir a trabajar. Por ejemplo, si quieres ir a trabajar a Inglaterra, por ejemplo, o al lugar que tú quieras. No es requisito, pero sí, yo siento, es una percepción, que se te abren más puertas, se te abren las puertas, por lo menos el poder como mostrar de que estás haciendo el intento de comunicarte en el idioma de ellos. Entonces, por eso, al principio, por lo menos, partí como con un nivel básico, pero mostrando que estás haciendo el esfuerzo, porque eso es mostrar que tú te quieres integrar en la cultura de ellos, sea donde sea Alemania, sea China, sea el lugar que tú quieras. Lo puedes hacer, inglés es el idioma universal, puedes trabajar en cualquier parte en inglés, pero si vas a China, por ejemplo, o si vas a Alemania, o si vas al lugar, a Bulgaria, o donde quieras, y empiezas por lo menos con algunas palabritas de ellos, yo siento que se te abren las puertas. Para control de gestión, primero que todo tienes que ser una persona súper segura, tienes que mostrar mucha confiabilidad en todo lo que haces. Como decía recién, los que trabajamos en control de gestión somos las personas un poco odiadas de la empresa, porque somos los que estamos ahí controlando que las cosas efectivamente se hagan, y si trabajas en la parte de finanzas, controlando el presupuesto, por ejemplo, mes a mes, oye, explícame por qué te pasaste, por qué gastaste más dinero, claramente no somos los más queridos, por lo tanto, es muy importante que tengas, que seas seguro en tu forma de ser, que no te vayas a sentir mal, porque te van a mirar mal, que tengas una muy buena llegada con la gente, que seas confiable, que muestres que confiable en qué sentido. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que eso no es así, fundamenta. Cosa de que no sea solamente por decir, o sea, no, así te vas ganando de a poco la confianza de la gente, con pequeñas actitudes vas mostrando que efectivamente lo que tú dices se hace. ¿Qué más? El poder mirar a la otra persona con respeto. Oye, yo te respeto, pero también merezco respeto. ¿Me explico? O sea, en mi caso, por ejemplo, en Coyahuasi, yo creo que ayudó mucho el que nosotros, no sé cómo es ahora, cómo es el porcentaje de mujeres con hombres, pero en el tiempo en que yo estudié, en 2001, me acuerdo que éramos como de 100, 15 mujeres o 20 mujeres, algo así. Entonces, en realidad yo siempre tuve como la ventaja de ya saber trabajar con hombres,
pero en minería es como más heavy todavía, o sea, somos como el 1% de mujeres, entonces hacerte respetar en un ambiente, sobre todo como de hombres, eso es muy importante y eso lo transmites mucho con tu lenguaje corporal, la forma en que miras, es una mirada segura, la forma en que das la mano es una mano segura, el decir estoy acá también para ayudar. A mí es una de las cosas que también se me había olvidado comentarles, pero por ejemplo como control de proyectos o como control de gestión, más allá, cómo yo me ganaba la confianza de la gente, es mostrando yo no estoy acá para criticarte o ponerte el dedo en la llaga y decirle a todos, no sé, estás haciendo un trabajo mal, eso está mal, como, oye, ¿cómo te ayudo a que esto mejore? ¿Cómo ayudo? Yo estoy acá para que juntos hagamos que ese trabajo sea mejor. ¿Cómo podemos hacerlo? Responde ahí la pregunta, no sé si la chica o el chico está bien. Sí, muchas gracias, Carmen. Mira, ya estamos en el tiempo, pero tenemos una última pregunta, que es ¿Sí? de Francisco Ballesteros. ¿Mm? Eh, Francisco nos pregunta, ¿cómo es la situación en Alemania en ámbitos de costos de vida y el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario. O sea, me Eh, imagino que es el costo de la vida con arriendos, compra de casa, no sé, o ese tipo de cosas. Mira, compra de casa no sé, porque todavía ni siquiera he mirado en realidad comprar una casa, pero es más caro, Alemania es mucho más caro que Chile, imagínate, un euro son como ya 700, 800 pesos, entonces como todo es más caro, pero sí se encuentran, por ejemplo, ir a los supermercados, no sé, de repente yo gasto 50 euros en el mes y tengo como para todo el mes, como hay muchas cosas, o sea, tienes las opciones, y es lo que me gusta mucho, que están las opciones para todo, o sea, hay opciones económicas, hay opciones más caras, claramente que si vives en una ciudad grande o, no sé, por ejemplo, Múnich, es muy caro, yo vivo en un pueblito muy cerca de mi trabajo y que camino 15 minutos a mi trabajo, de verdad me encanta. Y, y acá por lo menos es todo mucho más barato en realidad, pero sí, pero también te pagan más, o sea, hay que valorar eso, o sea, es como, en realidad es como lo mismo, o sea, te pagan más, pero también la calidad de vida es un poco más cara, entonces hay de todo y depende mucho de lo que tú quieras, porque por ejemplo en mi caso, yo vivo en un departamento sola y quizás pago un poquito más de que si viviera y compartiera con más gente, pero para mí esa experiencia fue cuando estuve estudiando en la universidad, yo compartí mucho departamento con otras personas y eso, y ahora que ya estoy trabajando, la verdad sí me gusta tener mi departamento y andar con pijama, no sé, como que me gusta mi libertad, entonces como que yo pago un poquito más, por ejemplo, pero vivo sola en un departamento. Y como para comprar, no sé, eso la verdad nunca lo he mirado. Ya, gracias, Carmen. Y mira, tenemos una pregunta, y ahora ¿Mm? sí va a ser la última, creo. Sí, Es yo feliz en realidad. de Alexis Gómez. ¿Mm? Por ahí. Sí, hola Carmen. Oye, primero que todo, gracias por la presentación. Me gusta el mensaje que entregas en verdad respecto a que las cosas no salen a la primera. Creo que la perseverancia es algo que es súper importante, ¿cachai? Tanto para los estudiantes como para el futuro, en verdad. Así que primero que todo, gracias por ese mensaje. Y tengo una consulta respecto a este salto que das de empezar a trabajar en Alemania, respecto a las condiciones de contratación en el sentido de cómo fue de que por lo que entendí no tenías, tuviste solamente el año por el DAD estudiando en Alemania, pero ¿cómo fue el reconocimiento por el país alemán respecto a tu título chileno? ¿Y eso cómo se reflejó en el tema del visado? ¿Cómo fue ese tema como, por decirlo de una forma legal o a nivel académico para empezar a trabajar? ¿Si fue un obstáculo o no? ¿O cómo lo trabajaste? No, mira, de hecho ya llevo un año trabajando y recién ahora, cuando ya fui a hacer como el alargue de mi visa, porque ahora ya tengo contrato indefinido y eso, y cuando ya fui a hacer el alargue, me pidieron ahora hacer como el reconocimiento de estudios, que cuando hice mi visa de trabajo el año pasado, solamente mostramos que en Anadin, es una página alemana que hace la comparación, que los estudios son reconocidos, pero ahora ya fue hacer el trámite en sí,
que de hecho trabajamos mucho con Fernando ahí en hacer todos los documentos que nos pedían. Y sí, nuestros estudios, eso que de hecho no lo comenté, tenía tantas cosas en la cabeza que me faltaron muchas cosas que decir, pero eso es muy genial, porque nuestros estudios están acá reconocidos en Alemania, y entonces en ese sentido se da por hecho de que lo técnico es igual, o sea, se da por hecho de que tú sabes lo técnico está, el conocimiento técnico está. Por eso, lo que yo más destaco es también desarrollar esas otras habilidades que no se entregan en las clases, o que no se entregan quizá en un libro, que son como más de el contacto con gente, el hablar, oye, el solo hecho de cómo sonríes transmite algo, el solo hecho de cómo miras a alguien te transmite algo, el solo hecho de cómo das la mano, el hecho de que tú des la mano y mires abajo y está transmitiendo, no sé, que algo está escondiendo, ¿me entiendo? Esas cosas encuentro de verdad súper mega importantes. Y el proceso en sí, mi proceso de trabajo, ahora el segundo, porque el primero fue con Audi, con Audi fue súper mega largo, y me hicieron muchas entrevistas y muchas cosas, pero recuerdo que en ese tiempo yo solamente mostré mi título y no me hicieron ninguna pregunta. Ahora fue solamente mostrar que el año pasado de que había estudiado ingeniería civil industrial, mostré que estaba reconocido, y ahora cuando hice el alarde fue ya mostrar, hacer los papeles como tal, para demostrar que efectivamente estaban reconocidos los estudios acá, lo cual también nos abre muchas puertas, porque ya está reconocido, o sea, es reconocido los estudios de ingeniería civil industrial aquí en Alemania. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Ok. De hecho, me encantaría después, es algo que tampoco les comenté, pero me encantaría mucho si después pudiéramos hacer intercambios, prácticas o cosas así, de verdad, yo estoy recién empezando, o sea, como les puse ahí en algo que les escribí, esto recién empieza, o sea, recién llevo un año y ya tengo muchas ideas, ya tengo muchas cosas que quiero hacer. Me encantaría que más gente pudiera venir a Alemania, es un país hermosísimo, Europa en general. Entonces, si podemos hacer algo para que la gente venga y estudie, sería de verdad espectacular. O sea, no sabes cómo se abren los horizontes y se abren otras oportunidades. Sí, es verdad eso. Muchas gracias. Buenísima en todo caso. O sea, yo creo que muchos estudiantes ya al tiro con escuchar eso ya se animaron. Pero bien. Sí, o sea, en serio, se puede pensar, se puede hacer eso, y como te digo, los ramos ya están acá, o sea, nuestra carrera es validada. Lo que tienes que demostrar claramente, que de verdad es súper importante, sobre todo el demostrar, oye, ¿por qué tengo que contratarte a ti si yo tengo también acá un alemán que estudió lo mismo y que tiene técnicamente el mismo conocimiento? Por eso es muy importante que, ¿cuál es el valor agregado que tú le das? ¿Cuál es tu valor agregado? En 20 años más o en 30 años más, no sé cuándo, van a haber robots que van a hacer lo mismo, van a tener la parte técnica, porque eso se instala, es un chip, ¿me entiendes? Y lo van a saber de memoria, lo que tú te estudias, los libros, lo van a saber. Oye, ¿cómo tú generas ese contacto con la gente? Eso un robot no lo tiene, la parte emocional, el robot no lo tiene, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tú entregas donde vas? Correcto. 100% de acuerdo. Ya, Carmen, muchas gracias por la respuesta. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Carmen. Ahora sí, terminamos. Me gustaría darle unas palabras al cierre de este ciclo. Tengo un encargo de Raúl Carrasco. Raúl se tuvo que retirar a las 12, así que me pidió que lo despidiera de ti y te manda su saludo. Quiero agradecer nuevamente tu disposición, Carmen, y felicitarte por la excelente exposición que nos hiciste hoy día. Y contarle algunas cosas importantes para cerrar este ciclo. La carrera tiene un cumpleaños, es importante que lo anoten por ahí, y es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre se firmó el decreto de conformación de la carrera del año 1995, así que por eso que este año cumplimos 25 años como carrera. Tenemos poco más de 1000 egresados en total. Eso significa que hay 1000 ingenieros industriales de la UCN repartidos, algunos de ellos literalmente por el mundo, como es el caso de Carmen y las conferencias que hemos tenido esta semana. Y
con eso damos cierre, ¿cierto?, a este ciclo de 3 charlas por la Semana de la Carrera, celebrando nuestros 25 años. Agradezco a todas y a todos por su asistencia y les recuerdo que esta exposición fue grabada, que va a estar disponible en la página web de Industrial UCN, junto con todos los otros seminarios y charlas que hemos tenido para que los puedan revisar en el futuro. Y si alguno de ustedes quiere contactar a Carmen o de manera más directa, no hay ningún problema en eso, me avisan y yo les entrego sus datos de contacto. Así que muchas gracias nuevamente, que estén bien. Chao Carmen, chao, chao. Chao, un abrazo a todos y muchas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao, gracias. Gracias.